Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos estáis viendo de forma directa, de forma síncrona en este momento, y aquellos y aquellas que nos vais a ver de forma diferida. Hoy tengo el gusto de presentar a un equipo, voy a llamarlos así, una ONG que tengo mucho cariño desde hace muchos años, que además de las personas que van a estar hoy hablando, pues cuando se fundó, son personas a las que yo también, como sabe Frist, aprecio mucho, tanto Juan, Jimeno como Marta. Bien, hemos hecho muchas cosas con ellos y tengo que decir que siempre bien, es decir, que estamos muy satisfechos de ello. Entonces nos pidieron presentar bueno, pues lo que van a hacer, una especie de dossier van haciendo, titulado Europa, pandemia y crisis económica, ¿no? Espero que los siguientes dosieres también los podamos presentar de esta forma y saludar a todos y todas los que os habéis matriculado, nada menos que 140 personas Iba a leer los puntos de España, pero es que es mejor no hacerlo porque estáis prácticamente en todas las ciudades de España o de muchas de las ciudades de España. Pero también quiero saludar a aquellos que nos ven desde fuera, desde Alemania o desde Italia, desde Argentina, Andorra, etcétera, ¿no? El objetivo de esta jornada es conocer y debatir acerca de la naturaleza de la crisis económica, social, ecológica e institucional que ha generado la pandemia. Y los 5 ponentes invitados nos van a hablar acerca de las diferentes dimensiones que presenta la crisis actual y de las políticas que las instituciones comunitarias han arbitrado en torno a ella. Políticas, por un lado, destinadas tanto a promover la reactivación de las economías como a sentar las bases de una profunda transformación estructural de las mismas, ¿no? Nos encontramos en una situación con una inflación que esperemos que no sea estructural, sino que sea momentánea por esto que dicen de la falta de stock, pero evidentemente hay bastantes cosas que han cambiado, ¿no? Es cierto que la respuesta activada por la Unión Europea ha superado barreras que parecían inexpugnables, movilizando una cantidad ingente de recursos, los famosos fondos europeos. Sin embargo, esa respuesta parece haber estado condicionada por la institucionalidad vigente y por el peso tanto de la industria financiera como del ejercicio por parte de grandes corporaciones. Todo esto ha resultado en una respuesta calificada por Lucía Vicente y Fernando Luengo, los que escucharemos posteriormente, como sesgada, contradictoria y sobre todo insuficiente. Judith, que está ya con nosotros, Judith Carreras, presidenta de la Fundación Viento Sur, nos va a hablar sobre el renacimiento del Pacto Verde Europeo, la transformación del capitalismo hacia lo verde y la gestión de la crisis ambiental. Se hace la pregunta, ¿estamos ante un New Deal ecosocialista? Por su parte, Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, hablará o tratará sobre la crisis y reconstrucción de los beneficios empresariales a través de la inyección de miles de millones a grandes corporaciones y bancos transnacionales, a quienes no se les está exigiendo prácticamente ninguna garantía y no queda claro qué contraprestaciones, ¿no? Y por último, contaremos con la ponencia de Ángel Vilariño, economista, que va a versar sobre las políticas de financiación del Banco Central Europeo, del BCE, tanto a bancos como a gobiernos y los controles que se están estableciendo al respecto. Yo creo que es tremendamente interesante el contenido, tremendamente actual, impresionantemente actual y que yo creo que a todos nos hace estar bastante atentos a cómo va a ser esto de la venida del dinero, cómo se va a controlar el dinero y qué repercusión va a tener en la economía, ¿no? Tanto en países del primero como del tercero. Del norte como del sur, ¿no? Nada más, espero que paséis una buena tarde. Gracias a Economistas de nuevo por esta relación que tenemos ya de tanto tiempo y tan fructífera, por lo menos así lo vivenciamos nosotros, y no os entretengo más, que andamos justos de tiempo. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a empezar ya la sesión de hoy, la cual va a tener un formato algo dinámico en torno a un debate que hemos planteado, que bueno, se van a plantear una serie de preguntas, pero se van a tratar buena parte de los temas que se han señalado en esta introducción.
Mi papel en la sesión de hoy es de moderadora y como ya habéis podido comprobar, tenemos bueno, pues un conjunto de participantes de lujo la tarde de hoy: Erika, Judith, Ángel y Fernando. Especialmente gracias por venir, agradeceros a los 4 la participación en la sesión de esta tarde. Y sin más dilación vamos a empezar esta sesión de debate que finalizará en torno a las 8:15 de la tarde. Primero las intervenciones de los ponentes invitados y después procederemos al debate entre las personas que han participado de manera asistencial y presencial, y después abriremos un turno de preguntas para atender aquellas cuestiones que surjan de manera online por quienes los estáis siguiendo en streaming. Una cuestión importante, la cuestión de los tiempos. Sí que os pediría que os ciñerais estrictamente a intervenciones de 5 minutos para hacer la sesión más dinámica y especialmente para dejar cierto margen para el debate posterior, si os parece. Bueno, pues damos por comenzada la sesión y en primer lugar plantear una cuestión clave, y es que la pandemia, más allá del riesgo sanitario que conlleva su entrada para la salud, especialmente de las personas, ¿de qué nos está alertando más allá de este riesgo para la salud? ¿Qué cuestiones está planteando, está poniendo en el centro del debate y que quizá hasta ahora estaban en cierta medida ausentes? ¿Qué nos revela esta crisis? Judith. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Dejadme en primer lugar que agradezca la invitación a Economistas Sin Fronteras a poder estar no solamente esta tarde con vosotros y vosotras, sino también haber tenido la posibilidad de participar en el dossier, que estoy encantada, y compartir mesa, como digo, esta tarde con Ángel y Erika y a la UNED por esta iniciativa. La pregunta que formulas, y además en 5 minutos, me parece apasionante, a la vez que justamente no muy compleja de poder, diríamos, responder en este tiempo, pero vamos a intentarlo. Yo creo que de qué nos alerta, ¿no? Y qué temas ha puesto en el debate, pues tiene una dimensión muy poliédrica y también depende de si centramos el análisis más a nivel macro o a nivel micro. Se habla mucho, ¿no?, de que es la mayor crisis de la humanidad. Quizás eso es difícil, ¿no?, de decirlo. Seguramente sí, de la historia reciente y probablemente la más universal, ¿no?, que nunca hemos vivido. Esta crisis abre grandes interrogantes que suscitan, ¿no?, reflexiones profundas. Algunos autores, ¿no?, y autoras hablan de un cambio de época, o otros estamos viendo que quizá acelera algunas dinámicas que ya estaban existiendo. El gran interrogante es si podremos aprovechar algunas las oportunidades que abren las crisis, ¿no?, para cambios de rumbo, y luego en qué dirección esos cambios de rumbo. Probablemente es una mezcla, ¿no?, de todos estos elementos que señalo, y la cuestión de la perspectiva del tiempo va a ser importante. Las alertas, yo creo que algunas de ellas son muy claras, porque tampoco no son muy nuevas, ya estaban allí. La cuestión es cómo las leemos y qué implicaciones luego tienen las acciones, ¿no?, de la política. Sin ir más lejos, y aunque no me detendré mucho en eso, hay la propia cuestión de la génesis de la pandemia, ¿no?, la causa de esta crisis, ¿no? Ya se hablaba que algunos científicos, filántropos e incluso asesores, ¿no?, de gobiernos advertían del riesgo de epidemias masivas provocadas justamente, ¿no?, por una lógica de un sistema, ¿no?, de saqueo y pillaje del medio ambiente que caracteriza, bueno, pues el modelo económico, ¿no?, que tenemos, con las consecuencias nefastas que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, eso diríamos, ¿no? Allí se generan ciertas alertas en las causas de las crisis. También creo que hay alertas, ¿no?, en cómo gestionamos la pandemia, y requiere mirar qué medidas se han tomado, cuáles se habrían podido tomar, quién se beneficia, a quién no han llegado estas medidas, y además dependiendo, ¿no?, de qué parte del mundo, y todo eso en un debate ahora más centrado en un escenario post-COVID. También, y quizá, ¿no?, cuando se habla de qué cuestiones se han puesto en el centro del debate, quizá habría que decir en qué centro, ¿no?, porque probablemente la agenda política a veces ha sido la mediática, muy marcada por la dimensión sanitaria. En los hogares, ¿no?, también ha habido incluso a veces otra, ¿no? Y pienso así a modo de ejemplo, como por ejemplo toda la dimensión, ¿no?, de aquellos que tenemos hijos, de la cuestión de los niños, no estuvo muy poco presente, o la parte de los trabajos no remunerados en una primera fase de la crisis sanitaria. O sea que cuando hablamos incluso, ¿no?, de cuestiones ha puesto en el centro del debate, incluso veríamos, ¿no?, en qué centros, ¿no? Pero sí que de forma somera me gustaría como enumerar algunos aspectos que me suscita y que creo son importantes, ¿no?, en la pregunta que señalas. Creo que toda la crisis de la COVID abre una gran reflexión, o abierto, en torno a la economía, inclusive el tema del rol del Estado. Se habla mucho, ¿no?, de la crisis del 29 para compararlo con la crisis actual o la social de los años 30.
Vemos, ¿no?, cómo se han adoptado por parte del Estado medidas sin precedentes, de un despliegue de instrumentos muy distintos a lo que fueron la crisis del 2008, probablemente en algunos aspectos, ¿no?, aprendiendo de ella. Y bueno, pues eso, ¿no?, suscita cuestiones en torno al papel del Estado, pero también vemos, ¿no?, como, bueno, pues eso, como los ahorros del neoliberalismo en los años anteriores pues han tenido consecuencias sociales devastadoras, por ejemplo, en el ámbito, ¿no?, pues en algunos aspectos sanitario. Todo el debate en torno también al papel de la economía y del Estado pues ha llevado, ¿no?, en los momentos, diríamos, de más auge o los primeros momentos de la crisis, a hablar de la necesidad de relocalizar, reindustrializar, entender, ¿no?, que justamente, bueno, pues eso, ¿no?, el haber trasladado la industria a otras partes del mundo pues tenía una dimensión, diríamos, preocupante, pero esos debates, ¿no?, que incluso, como digo, se hablaba de recolonizar o reindustrializar o incluso renacionalizar, en esta fase actual de la crisis han quedado completamente, ¿no?, desplazados. Cuando hablamos también del rol del Estado, hay una parte importante también a hablar aquí sería de qué sucede con todos los derechos y las libertades, ¿no? Hemos visto, bueno, pues es una cuestión de un avance del control social a través de las tecnologías que requiere, ¿no?, también diríamos de reflexión. Más conceptos que lanzaré así y veré hasta dónde, ¿no?, tengo tiempo a abordar. Cuando pensaba en qué elementos se han puesto encima de la mesa, decía el tema del rol del Estado, el papel de lo público, es una cuestión muy importante, el aspecto de los trabajos también, con todo lo que se supone, aspectos de qué papel tiene la ciencia, el conocimiento, la tecnología, y luego también un aspecto que yo definiría como resiliencias y bienestares. Y volviendo un poco más en detalle en esos, cuando hablo de lo público, por ejemplo, bueno, pues se ha visto, ¿no?, la importancia y el valor de lo público en los servicios públicos de salud. Hemos visto también la importancia de las políticas públicas, como decíamos, los ERTEs, por ejemplo, subvencionados por el Estado, en los momentos más duros de la crisis permitieron pues, salvar o cubrir a 68 millones de empleos en 40 países de la Unión Europea. Pero es verdad, también vemos que estas políticas públicas, estas prestaciones se desplegaron, diríamos, no tenían una base contributiva y sobre todo estuvieron vinculadas a la existencia de empleo prepandemia, con lo cual, por ejemplo, dejó, ¿no?, a sectores más vulnerables y precarios sin esos ingresos en la primera parte, ¿no?, de la crisis, con lo cual no todo el mundo, diríamos, o no, las personas o no la crisis ha afectado por igual a todas las personas. Ha habido, diríamos, bueno, pues a los que ya estaban más golpeados han sido doblemente, diríamos, golpeados por ellos. Cuando hablamos también de los trabajos, aquí podríamos hablar, ¿no?, de cómo se ha revelado la importancia de los trabajos esenciales y pone encima de la mesa que son trabajos esenciales, que incluso en muchos de ellos, ¿no?, cuando hablamos de cuidados, aspectos de agricultura realmente, ¿no?, necesarios para el bienestar de las sociedades, se revelan además que son trabajos, ¿no?, muy, muy precarios. Hemos visto también con la crisis del COVID cómo justamente, ¿no?, toda la parte de los trabajos no remunerados es fundamental para el sostenimiento de las sociedades y el papel de los cuidados. Aquí hay todo un debate, ¿no?, en teletrabajo. Como digo, hay otros campos, ¿no?, también donde podríamos hablar sobre ciencia, conocimiento y tecnología. Y luego, tampoco para no alargarme mucho más, sí que creo que esta crisis en el fondo abre un debate en torno a lo que podría ser qué genera resiliencia y bienestar en las sociedades versus lógicas de desigualdades. Cuando digo, ¿no?, resiliencia y bienestar, es que vemos que lo público y lo comunitario justamente, ¿no?, es lo que ha permitido poder capear mejor los momentos o las situaciones más duras de la crisis, pero como también vemos las medidas que se han tomado pues no han beneficiado a todos por igual o no, en algunos casos no han cubierto a los grupos más vulnerables. Entonces, bueno, no, son aspectos a tener en cuenta y en definitiva yo creo que lo que ha evidenciado esta crisis, como señalabas, bueno, el hecho justamente, ¿no?, de que tenemos un modelo económico absolutamente depredador que muestra la vulnerabilidad, ¿no?, del sistema y la necesidad justamente de hacer una apuesta importante por lo público. Bueno, yo creo que aquí termino. Sé que he puesto muchos elementos encima de la mesa en esta primera intervención, quizá era excesivamente ambicioso lo que quería abordar en 5 minutos, pero bueno, lo dejo aquí para que pueda ser complementado. Muchas gracias. Y Judith, hablabas precisamente de las respuestas y una segunda cuestión en la que tenemos que aterrizar es precisamente en qué han consistido esas respuestas por parte de la Unión Europea, pero específicamente por parte del Banco Central Europeo, respuestas ante la pandemia, qué medidas, qué instrumentos,
qué posibilidades de financiación se han movilizado y bajo qué formatos, de manera muy particular, estos elementos en qué se ha concretado, tanto por parte de la Unión Europea como del Banco Central Europeo. Ángel. Muy bien. Buenas tardes y también gracias por invitarme. Buenas tardes y gracias por invitarme al coloquio y gracias a Lucía y a Fernando en particular, que fueron los que me contactaron. Bueno, como es una intervención de un tiempo limitado, ¿no? Pues va a ser casi unos telegramas, ¿no? Sobre los temas que he trabajado. Yo creo que la respuesta es sobre todo del Banco Central Europeo, porque entre otras cosas las políticas económicas vigentes ya se han reducido hace mucho tiempo al ámbito de la política monetaria en sentido amplio, ¿no? Por lo tanto, eso también de paso, ya habiendo oído la intervención anterior, es que el Estado no tiene elementos para intervenir en la economía, ¿no? Esto lo dejo para luego, ¿no? No tiene gente preparada, no tiene experiencia. Esto ha formado parte, ¿no? del liberalismo también, o sea, quiere decir, todo se lleva a lo privado, de tal manera que si ahora se plantea, y me salgo del tema, un control de los fondos, pues contratarán a KPMG o a Deloitte, etcétera, o sea, a una consultora privada para ver si les dice que está bien o mal las cosas, ¿no? Porque el Estado no tiene herramientas. Paso a mi tema. Entonces, ¿qué ha hecho el Banco Central Europeo? Sobre todo plantearse que no hubiera una crisis sistémica como hubo en el 2008. O sea, salvar a los bancos. Esa ha sido la consigna del BCE. ¿Y qué ha hecho para salvar a los bancos? Pues prestarle dinero de muchas formas, como ahora veré. Pero fundamentalmente ha sido una actitud defensiva. O sea, que no se nos hunda el sistema bancario y que no entremos en una nueva crisis sistémica con rescates, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pues está muy bien, luego ya los detalles, se puede prestar a 3 años, se puede comprarles activos, se puede poner nombres bonitos de que esto es un programa de la pandemia de emergencia, pero al final te doy pelas, término antiguo, euros ahora, y vamos a ver cómo los utilizas, ¿no? Entonces, luego también, por ejemplo, en el caso de España, que muchísimos de los créditos que los bancos han concedido pues iban con avales del ICO, pues siempre el esquema es subordinación de lo público a lo privado. O sea, siempre la subordinación de lo público a lo privado. La famosa historia, socializar las pérdidas, privatizar las ganancias, etcétera. Bueno, entonces, bajo ese esquema, que no puede ser otro, dadas las relaciones de fuerzas que existen, no puede ser otro, o sea, lo otro sería una especie de milagro, yo hace mucho tiempo que no creo en los milagros, pues ha empezado el baile y digo algunas cosas. El Banco Central, ¿qué ha hecho? Otro tema muy importante, decirle a los bancos, ahora tendríais que apuntaros una enorme morosidad, porque claro, con el choque que hubo, la morosidad fue hacia arriba, los créditos de las empresas no se pagaban, los créditos hipotecarios, bueno, pues ahora no lo apuntáis como morosidad, por lo tanto no hacéis provisiones, por lo tanto no tenéis pérdidas en la cuenta de resultado, por lo tanto esto ya veremos las alfombras cuando se levante a ver lo que hay ahí, y por lo tanto encima, como no tenéis pérdidas, si recaáis beneficios, podéis repartir dividendos, las acciones pueden subir en bolsa, porque si sacan las pérdidas reales, pues ¿quién va a comprar esas acciones? O sea, doble protección, ¿no? Y por ejemplo, cuando tienes unos avales públicos, es que también para los requerimientos de capital que pone la regulación, también te reducen hasta incluso cero. O sea, este crédito está avalado por el sector público, luego entonces ya, que no es que tengas pérdidas o no, sino que tendrías que tener capital adecuado para cubrir la posible pérdida. Pues eso ya cero, ponderación cero, ¿no? O sea, quiero decir, veo que es un esquema claramente de salvemos a los bancos. Teniendo en cuenta que ya tenemos un grado de oligopolio bancario, por ejemplo en España, pues 3 únicas entidades que dominan todo y que si una de esas se cae, pues entonces sí que se crea un estropicio grande y en Europa exactamente igual. O sea, ya tenemos el chantaje de demasiado grande para caer, demasiado grande para dejar de caer y por lo tanto hay que salvarlo sí o sí, ¿no? Bueno, aquí hay toda una serie de normas que están en el artículo, entonces quiero decir que el detalle aparece ahí, ¿no? Incluso se han liberado colchones de capital que existían, muy bien, hay un momento de crisis, los puedes utilizar, pero tendrías que reponerlos y para reponerlos tendrías que meter más capital.
Y para meter más capital tendrías que ir a bolsa a que te compre acciones. Y como el mercado no está para eso, pues te digo que ahora en vez de 14% de capital, pues si estás en 10, pues sigue. No hay problema. Ya repondrás cuando sea. Me refiero que todo eso es lo que ha pasado, ¿no? Hay otro aspecto que yo creo que es interesante, porque yo creo que prácticamente ya estoy en el límite. Sí, que ya sabéis que, bueno, que es lo que yo opino, que siempre hay una retórica en todas las medidas, ¿no? O sea, en todas las medidas tienen un guión que es una especie de la película, ¿no? Y, por supuesto, las medidas del BCE era que queremos apoyar que vaya el crédito a la economía, todas esas cosas, ¿no? No, eso es mentira. O sea, que decir, primero, porque era totalmente ilógico que en un momento de gravísima crisis los bancos estuvieran dispuestos a dar créditos. Y solo se lo han dado, claro, con un aval público, en su caso, ¿no? Pero quiere decir que el dinero, grandísima parte del dinero recibido por los bancos, no ha pasado al sistema. Está como reservas, pero como exceso de reservas. Es decir, los bancos tienen la obligación de tener reservas obligatorias en base a los depósitos. Pero luego puedes tener tú el dinero que te dé la gana en la cuenta que tienes en el Banco Central, porque dices, ahí lo tengo, motivo de precaución. Actualmente, lo que tienen los bancos, el Banco Central Europeo, es 24 veces el volumen de las reservas obligatorias. O sea, que son en junio eran 3,6 billones de euros. Simplemente porque la situación, claro, ellos son conscientes de que no está nada bien. No está nada bien, ¿por qué? Porque los bancos tienen vencimientos de deuda que han emitido y que llega un momento que, igual que el Tesoro Público tiene que pagar los bonos que vencen, los bancos también tienen que pagar los bonos que les vencen. ¿Y quién está dispuesto ahora a comprar bonos de los bancos? Nadie. Por lo tanto, por ahí tengo el dinerito guardadito para cuando tenga que cumplir los vencimientos. Y bueno, y si hay un problema de más morosidad y en algún momento dicen, pues te lo tienes que apuntar, pues vamos a ver qué recursos tengo y qué liquidez tengo, porque en ese momento a ver de dónde saco el dinero para dar más créditos. O sea, es decir, que eso revela que la situación es delicada. O sea, no esto de la recuperación. Yo creo que estamos muy lejos de eso que se llama recuperación, en el sentido de volver, yo diría, a 2007 o 2006, porque desde la crisis lo que ha habido es una situación, bueno, se hablaba de estancamiento secular, se hablaba de que la economía no funcionaba, que a ver qué se hacía, el Banco Central, oye, que estamos en deflación, que tenemos que inyectar, y ahora viene esto y de pronto dicen, bueno, el PIB ha crecido un 4, va a crecer un 4, bueno, bajó un 12, bueno, ya con eso solo dirías que... Pero yo creo que lo que hay ahora es un reto enorme, que yo creo que detrás de todo esto está pues un problema de masas tectónicas, que es China por un lado, Estados Unidos y Unión Europea por otro. Y eso, la Unión Europea, yo creo que le ha venido muy bien el tema de la pandemia, en el sentido de poder tomar unas medidas que aparentemente son como un cambio, pero que es más bien que antes había una situación de declive y de estancamiento. Y se estaba quedando muy detrás de los dos grandes jugadores. Bueno, yo creo que he llegado al límite. Vale, ya está. Se habla además en esta articulación de fondos, incluye una idea de la colaboración público-privada, pero al respecto, ¿en qué ha consistido esta colaboración público-privada, la que se insiste a la hora de la movilización de cuál ha sido el papel de las entidades privadas y de las grandes corporaciones en la respuesta de la Unión Europea frente a la pandemia? Realmente las alianzas público-privadas son una pieza clave en el rescate de la Unión Europea a la economía productiva y a las grandes empresas transnacionales. Si nos centramos en los fondos europeos de reconstrucción, los Next Generation EU, ¿no? Más allá de toda la inyección de liquidez que ha hecho el Banco Central Europeo, que es lo más voluminoso, ¿no? A nivel de rescate de los bancos o de las empresas, de las grandes empresas, porque compra también bonos corporativos de grandes empresas transnacionales, pero más allá de ese gran rescate por parte del Banco Central Europeo, también han puesto en marcha, bueno, los llamados fondos de reconstrucción, ¿no? Que todos los países estaban, bueno, pues como
manejando un relato muy optimista, ¿no? de estos fondos, ¿no? De que son transferencias, de que no hay que volver a pagar, de que son millones de euros que se pueden dedicar a esa transformación necesaria para una economía más digital y por lo tanto más competitiva en relación a Estados Unidos y China y más verde para afrontar la crisis ecológica que tenemos, ¿no? Ese es el relato que se construye y en ese relato las alianzas público-privadas son clave, son absolutamente clave. En el caso del Estado español toman la forma de proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, ¿no? Eso es digamos, el elemento, el instrumento central de los fondos de recuperación, de reconstrucción europea, y son proyectos, alianzas público-privadas que son elegidas, no son por concurso público como otras vías, sino son elegidas por el Consejo de Ministros, ¿no? van a dedo. Tiene una parte, pues un 51% estatal, pero luego tiene una parte privada que por el tipo de proyectos que se plantean son proyectos que pues ellos mismos hablan de proyectos estratégicos que tienen que ser traccionados por las grandes empresas, ¿no? Es verdad que van asociados a pymes, pero desde una posición muy subordinada a los intereses y las prioridades de las grandes empresas que manejan estos PERTE, ¿no? Y como, bueno, dicen que es una pieza estratégica, pues lo que hacen o lo que han hecho con la normativa ha sido desregular completamente la gestión de esos PERTE, es decir, pueden adelantar el 90% del presupuesto, permiten reducir garantías y requisitos de solvencia para esos proyectos, acelerar y simplificar todo lo que es la metodología o plazos para la evaluación ambiental, es decir, que desregulan aún más un instrumento como son las alianzas público-privadas que ya ha demostrado en numerosas ocasiones, tanto en proyectos de infraestructura como de servicios, que están asociados a procesos de corrupción, a procesos de ampliación del tiempo, aumento de los presupuestos o de la inversión pública posterior, opacidad, etcétera, ¿no? Hemos visto pues, con el caso Castor o con otros como qué resultado ha tenido esas alianzas público-privadas. Y no solo lo dicen las organizaciones sociales, sino también el Tribunal Europeo de Cuentas, que sacó un informe en 2018 para denunciar precisamente todas esas aspectos negativos de las alianzas público-privadas. Pues se sigue manteniendo, digamos, en el centro esa herramienta, ¿no? ¿Y por qué? Pues por el vínculo existente que tienen las grandes corporaciones, los estados y en este caso las instituciones europeas con las grandes corporaciones, esa alianza, ¿no? Que tienen las transnacionales y los estados y la Unión Europea, ¿no? Que readecúan, que modifican las políticas y leyes a los intereses de estas grandes corporaciones. Hemos comprobado, bueno, CEO, que es una organización europea, Corporate Observatory, ha estado documentando cómo los lobbies empresariales, los principales, han ido modificando, han ido coescribiendo leyes y Next Generation EU no es tampoco una excepción a todo esto, ¿no? Incluso en el Estado español también hemos hecho seguimiento de cómo tanto el Plan España Puede ha sido coescrito por la patronal a través de un documento en el cual se ha extraído, se ha tomado una parte importante, ¿no? Presentada por la COE y PricewaterhouseCoopers, como la ley, como el Real Decreto que regula los fondos y que también ha visto que tiene una parte importante de un documento que presentó la COE y que había sido elaborado por los principales o por abogados de principales bufetes como Uría Menéndez o Garrigues, ¿no? Eso sea, o sea, que en la misma coescritura de las políticas, de las leyes, están presentes estas empresas transnacionales y, por terminar, también están presentes en lo que va a ser la gestión, en la ejecución de esos fondos, ¿no? Como decía Ángel, ahora las administraciones han sido quitadas, digamos, les han quitado las herramientas, los instrumentos de gestión muchas veces y están subcontratando a las grandes consultoras, las llamadas Big Four, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, etcétera, para asesorarles, para gestionar, para ver cómo presentar esos fondos, esos proyectos a los fondos europeos. Y esas mismas consultoras están siendo a la vez contratadas por las grandes empresas para ver qué tipo de proyectos pueden presentar. Es decir, hay un puente directo, empresa transnacional o grande corporación, grandes consultoras y administración, ¿no? Que están conectadas, ¿no? y que, por supuesto, van probablemente a facilitar que estas grandes empresas puedan acceder de manera prioritaria a esos fondos. Y luego, si eso, entramos en el debate con más cifras, ¿no? Por no extenderme. Gracias, Erika. Si en esa evaluación, si consideramos y tenemos en cuenta, entre otras cuestiones, la urgencia, la magnitud, el alcance de la pandemia
así como las consecuencias económicas, pero también sociales, por supuesto, que está tenido, ¿cómo valoraríamos esta respuesta de la Unión Europea? Fernando, ¿ha cumplido las expectativas o, por el contrario, esta respuesta comunitaria queda muy lejos de lo que se esperaba? Vale, bueno, yo tengo una contestación corta. Si se pregunta si la respuesta de la Unión Europea era la esperada, yo digo sí. Si era lo necesario, digo no, porque están las dos cosas. Era lo esperado conforme a la institucionalidad y al margen, a los márgenes en los que se ha movido la Unión Europea, pero no era lo necesario si se tiene en cuenta la envergadura del momento histórico y las necesidades derivadas de la pandemia y de la crisis económica y social e incluso institucional e incluso política asociada a la pandemia. Es evidente que ha superado algunas de las líneas rojas y en la intervención que antes hacía Judy me venía a la cabeza que sí, o sea, que es una de las lecciones. Una de las lecciones que se extrae de la crisis es que la Unión Europea ha reinterpretado normas que parecía que eran inviolables, parecía que eran líneas rojas y en esta coyuntura pues se han superado esas líneas rojas, se ha producido una movilización excepcional que no suficiente, yo creo que hay que decir las dos cosas, de recursos, una parte de los cuales, bastante importante, se realiza en forma de transferencias. Se ha dado el paso que parecía que Alemania no iba a permitir nunca, que es que hubiera una deuda mancomunada por parte de la Comisión Europea. Se ha suspendido temporalmente el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, que parecía que era Europa, y que Europa se desmadejaría sin ese Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, y se han implantado medidas excepcionales por parte del Banco Central Europeo. Por lo tanto, líneas rojas que antes eran rojísimas y ahora se han superado ante esa excepcionalidad, sí, pero al mismo tiempo mi opinión es que ha habido tibieza y poca ambición. Claro, una cosa es decir que ha habido una movilización grande de recursos y otra cosa es una movilización de recursos suficientes. Pero en ese debate, para entrar en ese debate, habría que entrar en cuáles eran las necesidades, porque yo no puedo evaluar los recursos sin antes especificar cuáles son los problemas que tengo que hacer frente, porque los problemas son de una magnitud tan extraordinaria y lo que era urgente o lo que era necesario ahora resulta que también es urgente, que a mí me parece que la magnitud de los recursos es relativamente pequeña y que las transferencias que se han denominado que eran lluvia de millones son transferencias con contrapartida. Son transferencias, son dineros que habrá que devolver, punto uno, y punto dos, que es mucho más importante, son dineros que al recibirlos se les exige una contrapartida macroeconómica. Y ahí está el debate sobre las pensiones, sobre la desregulación de los mercados laborales, etcétera. El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento se ha activado la cláusula de escape, pero ya se está en la discusión de la vuelta. ¿En qué formato? No se sabe todavía, o al menos yo no tengo la información para decir en este o en otro. Posiblemente, quizás, algunas de las inversiones importantes o el paquete inversor quedará fuera del cómputo de la deuda, pero, sin duda alguna, en 2023 veremos la reactivación del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento con las consecuencias que ello tendrá. Hubiera sido necesaria, ya para ir terminando, una actuación sostenida en otros parámetros. Si yo tuviera que decirlo también en forma de telegrama, que es como nos están manifestando en este acto, en otros parámetros donde se le diera una enorme centralidad al sector público, que se hubiera abierto la puerta de la progresividad tributaria. Que se ha hablado de eso, pero esa puerta no se ha abierto. Se habla, pero no se entra en harina. Que hubiera habido más financiación sin otra condicionalidad que asegura que los recursos se ponen al servicio de la lucha contra el cambio climático y la equidad. Condicionalidad fuerte, pero al servicio de estos objetivos. Que se hubiera ampliado el margen de actuación de los gobiernos sin que eso implicara el continuo aumento de la deuda, de lo que luego hablaremos y trataremos este asunto. Y por último, una actuación distinta y mucho más ambiciosa del Banco Central Europeo en relación a la posición de los gobiernos.
Yo creo que esto, en fin, cada asunto hay que desarrollarlo en sí mismo, esto es lo que nos permitiría hablar de una respuesta a la altura, una respuesta de la Unión Europea a la altura del desafío. Fernando, y gracias a los ponentes porque os estáis ajustando estrictamente a lo pactado y te agradezco. Respecto a estas implicaciones, esta posible condicionalidad que van a tener las modalidades de financiación activadas en las economías comunitarias, ¿qué implicación? ¿Qué condicionalidad? ¿Va a haber nuevos ajustes, Ángel, derivados de esta condicionalidad de las ayudas? ¿Se prevé que no? Pues aprovecho un poco para comentar también lo de las líneas rojas, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que, como siempre, los que están ahí mandando no son tontos, ¿no? Entonces cometieron errores gravísimos en la gestión de la crisis financiera, que iba en contra de sus propios intereses, ¿no? Porque estuvieron guiados por el fundamentalismo de mercado y por una serie de parámetros que yo creo que también hay que tener muy en cuenta, que hay ciertas ideas que cotizan en el mercado político electoral. Cosas como la deuda, que se utiliza continuamente, o sea, los mismos que están deseando que venga dinero para la iniciativa privada, para la empresa privada, tal, luego en sus voceros económicos están diciendo qué horror la deuda pública, este gobierno o el otro, tal. O sea, el doble lenguaje continuamente, ¿no? Entonces yo creo que frente a Estados Unidos, en el caso de la crisis en Estados Unidos, que fueron mucho más flexibles, que recuperaron mucho antes, aquí se puso esa ortodoxia que yo creo que tiene que ver sobre todo con criterios políticos, no de fundamentación económica. Lo que pasa es que ante una situación como la pandemia hubo un momento también para aprovechar y para decir, no, ahora sí que es diferente. Vendrá otra vez la austeridad, yo no tengo ninguna duda. Vendrán los cantos de que tú tienes que tener superávit primario, no solamente que el déficit que es carga de intereses, sino primario. O sea, eso vendrá. Ahora, no es el momento ahora para que venga. Y además con las nuevas oleadas de COVID y tal, y las bolsas hoy cayendo, pero bien, pues no es el tiempo ni muchísimo menos, pero vendrá. Porque, en definitiva, hay todo un juego político de fondo. Es que yo le doy mucha importancia a toda vamos a llamar la interferencia del corto plazo de las elecciones, de que el que defiende una cosa, a ver cómo te puedo criticar diciendo otra cosa que ni se lo creen. Entonces yo creo que eso está siempre metiendo ruido, pero está. Entonces, el tema, vuelvo al Estado, voy a poner dos ejemplos. ¿Qué pasa en España con el fraude fiscal? Pues que se da, y no hay forma de acabar con ello, ¿no? Entonces, quiero decir, yo me gusta basarme en las cosas que puedo observar. O sea, que decir, que si ahora empezamos a pensar que pueden controlar, que pueden pensarse otro modelo, etcétera, si es muy limitado su capacidad de actuación, porque no hay agencias, primero, no hay agencias que no son los que existan, sino que aquellos que tengan voluntad de defensa de lo público y desde un punto de vista progresista. Eso es una entelequia, hoy pensar eso, que vaya a existir de aquí a 10 años, por poner un horizonte así. Es una entelequia pensar que eso va a existir. Entonces, aquí también hay una confusión, creo yo, y perdonadme, con embellecer lo público. Lo público puede estar dirigido por fascistas, y es público. Hay que cuidar con lo público. O sea, lo público por sí solo no me da una mejoría respecto a lo privado. Lo privado ya sabemos a qué va. Pues eso, al beneficio, a apropiarse lo máximo del excedente, tal. Eso ya lo sabemos, no hace falta repetir. Pero lo público se puede poner, como se está poniendo habitualmente, al servicio de lo privado. Al servicio. A mí, ¿para qué quiero yo una empresa pública de electricidad? Si los gestores van a ser sacados de tal empresa privada, de tal empresa privada, de tal empresa privada, y con criterios que son ellos los únicos que lo ponen, y no hay ninguna capacidad de controlarlos, porque no hay nadie que tenga ni la voluntad de controlarlos, ni siquiera las capacidades, etcétera. Entonces, este debate de lo público y lo privado en abstracto, a mí me parece peligroso, porque lo que hay que acudir es si hay fuerzas sociales que apoyan un Estado, una participación de lo público con un determinado horizonte. O sea, si todo queda en un tema jurídico, pues ya Bettelheim en la Unión Soviética pues dijo aquello de que, bueno, aquí esto se define que es una propiedad socialista, pero aquí mandan 4. Entonces quiero decir que tenemos un gran problema, pero yo creo que es mejor aceptar que hay un gran problema, que es fundamentalmente
Y yo, vamos, esto lo tenía pensado decir si venía a cuento, pero ya lo voy a tener que decir. O sea, no, la debilidad de las diferentes fuerzas que se llaman de izquierdas, y no me voy a meter a poner calificativos, en Europa. Ese es el gran problema. O sea, el gran problema de la Unión Europea es la debilidad de la fuerza de izquierda. Esa es para mí la gran debilidad. Y entonces la hegemonía la tiene la derecha. En lo público y en lo privado. Nada más. Una siguiente cuestión en relación a los posibles efectos, o al menos los resultados que se esperan de las respuestas que se han articulado. ¿Qué consecuencias de alcance pueden esperarse en los distintos ámbitos, en lo político, en lo económico, incluso en lo social? Erika, ¿cuáles son los agentes que al respecto de esas consecuencias se pueden ver especialmente afectados, tanto viendo desfavorecidas sus posiciones o siendo los grandes beneficiados de las consecuencias de estas medidas que se han articulado? Pues parte ya lo han adelantado Ángel, por ejemplo, ¿no? y Fernando, de las contrapartidas que ya están incluidas, en este caso, en los fondos europeos de reconstrucción, en el caso del Estado español, del Plan España Puede, ¿no? Ya, aunque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento esté congelado, como también se ha dicho, parte de esas cláusulas o de esas normas, ¿no? De control del déficit, de control de las cuentas públicas, ya están incorporadas en el Plan España Puede, ¿no? A través de esas recomendaciones, que son obligaciones, del semestre europeo 2019-2020, que hablan, pues, de la reforma del sistema de pensiones, la reforma laboral, la fiscalidad. O sea que, bueno, ya en sí ya hay un poquito de ajuste estructural metido en el Plan España Puede, no lo más agresivo, no el plan más agresivo, pero ya está, ¿no? Y el primero es un poco el que apuntaba Fernando, ¿no? Cuando, o sea, teóricamente, estas inversiones y reformas, según la lógica dominante, van a impulsar un crecimiento exponencial que permita que rebajemos aceleradamente la deuda. Pero ese crecimiento exponencial ni está ni se le espera. Es verdad que ha habido un pequeño rebote, ¿no? Precisamente de reactivar la economía, pero no hay nada, no hay ningún factor que prediga que va a sostener ese nivel de crecimiento como para reducir la deuda y el déficit, ¿no? Y nos vamos a ver en 2023 con una deuda no mucho menor del 120% y un déficit no mucho menor del 9%, 10%. Y se va a aplicar ese pacto de estabilidad que te obliga a reducir la deuda al 60%, a la mitad, y el déficit casi a una tercera parte, al 3%, ¿no? Y de manera acelerada, de manera que se va a aplicar pues lo que se ha aplicado en otras crisis, es ese plan de ajuste estructural duro a través de los recortes en la inversión pública que la Unión Europea considera improductivos. Y esto en la reforma que plantean del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que propuso una comunicación la Comisión Europea, hablan de dar un poco más de margen a inversión pública, pero que fomente el crecimiento económico. Los servicios sociales fomentan el crecimiento económico según su lectura, según la lectura de la Unión Europea, la educación, la sanidad, porque probablemente sean en ellos donde más recortes se va a dar y por lo tanto los sectores más afectados van a ser sectores sociales pues más empobrecidos que necesitan para una vida digna este tipo de servicios públicos para solventar necesidades básicas, ¿no? Por otro lado, otras dos cosas así por apuntar, este tipo de rescate lo que está haciendo es precisamente sostener las bases del modelo económico actual, del capitalismo español y de sus principales empresas que están debajo de la crisis que tenemos actualmente, ¿no? No está produciendo ninguna transformación del modelo económico, sino que se está sosteniendo. Y además cuando vemos esos grandes sectores, ¿no? de inversión, pues son muy conocidos, ¿no? Estamos viendo que se está hablando de la construcción, del sector inmobiliario, de las grandes compañías de la energía, de la industria centrada en el automóvil. No hay un cambio de modelo productivo, se está rescatando el mismo modelo productivo y no se abordan las transformaciones que serían necesarias para adecuar la economía a los límites biofísicos del planeta y para una política de redistribución radical, ¿no? Que sería necesaria para acortar esas brechas de la desigualdad. Y por último, también por no extenderme más, el tipo de proyectos que se plantean en este rescate, en este plan de reconstrucción, pues llevan asociadas también impactos, ¿no? O sea, evidentemente los beneficiarios de todo esto van a ser esas grandes corporaciones que van a recibir fundamentalmente esos fondos que están rescatando o posibilitando un ciclo corto de beneficios de estas empresas,
pero estamos viendo que pues, las mayorías sociales y desde luego el medio ambiente, a pesar de que hablen de verdes, van a ser también impactadas, ¿no? La digitalización o la producción industrial de energías renovables requieren de una cantidad de materia de energía ingente. Y en un momento en el que estamos de declive, de un acceso abundante a esa materia de energía, primero que vamos a ver hasta cuánto es posible lo que quieren plantear, y segundo, está obligando, está forzando una ampliación de la frontera extractiva que hace que se multipliquen las minas tanto en el sur global como en el norte global, que pues, supone la destrucción de ecosistemas, el despojo de comunidades rurales e indígenas, el desplazamiento de estas comunidades, y como son recursos estratégicos, pues lo que se está produciendo, como denuncian muchas organizaciones, es una represión cada vez mayor sobre las personas, las comunidades, las organizaciones que protestan o que intentan frenar estos proyectos, las amenazas, incluso los asesinatos, ¿no? Está siendo el resultado precisamente de toda esa, por ejemplo, los minerales que necesita la digitalización, esa cuarta revolución industrial y esa producción industrial que pretende, que ya veremos, no va a ser posible, suplir los hidrocarburos con energías renovables sin bajar el crecimiento económico. Gracias, Erika. Ángel me pedía la palabra. Sí. No era porque por el tema de la deuda, que yo creo que hay unos datos interesantes, que es que un aspecto de lo que ha sido la acción del BCE ha sido efectivamente que los tipos de interés no subieran, ¿no? Y más bien que bajaran, ¿no? Pero ahora hay una situación muy difícil para mantener esa situación con la inflación. Y por lo tanto ya se está planteando, ya de hecho, toda la retirada de compras, ¿no? Hay un dato impactante, que es que el Banco de España hace como 10 años tenía el 4% de la deuda emitida por España y ahora tiene el 30%, ¿no? Ahora en balance tiene el 30%, ¿no? Pero esa situación es que es toda esa compra, esa compra de deuda que ha ido haciendo el Banco Central, lo que pasa es que lo va haciendo por las agencias nacionales, ¿no? Entonces, sin embargo, los tipos de interés, incluso la carga de intereses, pues respecto al máximo que hubo como hace 5 o 6 años, pues debe estar como un 80% por esa política balsámica de comprar, ¿no? Pero eso se ha acabado, ¿eh? O sea, eso no está tan claro que se puede seguir manteniendo por la contradicción con la inflación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la deuda va a seguir estando ahí y va a ser siempre, va a entrar en el juego político, ¿no? De la amenaza, de que no puede ser, de que qué deuda dejamos a nuestros hijos, esas cosas, ¿no? Que continuamente se están diciendo, ¿no? Y que calan además y que se traducen luego en votos, ¿no? O sea, que no son inocentes, ¿no? Y claro, eso va a estar la amenaza continua, que depende del momento, pues más presión para que haya el déficit, menos presión, etcétera, ¿no? Yo, desde una óptica de un mundo empresarial que conozco, yo creo que los empresarios están muy contentos porque ven en todo esto unas grandes oportunidades de negocio. O sea, lo que está saliendo es, joder, el dinero que viene y a ver cómo nos podemos enchufar a los proyectos. O sea, es así de sencillo. O sea, lo ven muy claro. O sea, claro, nosotros siempre nos planteamos cosas más complicadas, ¿no? Pero yo lo veo muy claro. A ver qué parte de la tarta cojo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues luego, claro, puede haber un subproducto, ¿no? Que se venda como gran éxito, ¿no? Que la tasa de desempleo ha bajado 3 puntos, ¿no? Porque claro, si hay actividad, en el mejor de los casos a lo mejor, pues incluso hay más empleo, ¿no? Si hay, entonces ese es el gran triunfo, ¿no? Que se ha bajado de un 14 a un 10, ¿no? Y eso es el gran triunfo, pero es que no veo otras posibilidades, ¿no? O sea, porque aquí lo que está latiendo es la correlación de fuerzas realmente existente, ¿no? Es entre las fuerzas progresistas y las fuerzas que lo que quieren es acaparar el excedente, ¿no? Y apropiarse del excedente, ¿no? Y sin ese análisis de fondo, yo creo que es difícil marcar perspectivas, ¿no? De qué puede pasar, y como las cosas no van a cambiar dramáticamente de hoy a 5 años, pues yo creo que tenemos 5 años donde va a haber un gran negocio en base a los fondos europeos, no sé qué, y encima luego diciendo y acusando al que esté, depende de qué color sea el que esté en el gobierno, de que vaya derroche por la cantidad de deuda, tal, esa que me has dado para yo hacer negocios, ¿sabes? O sea, qué gran derroche, a ver qué barbaridad, a ver si controlamos la deuda, etcétera. Ese es en la trampa que estamos metidos, ¿no? En la gran trampa, ¿no? Bueno, entonces, bueno, podemos pensar que el mundo podría ser mejor, pero qué pena, pero es así, como es. Y otra cuestión, en esta estrategia que estamos analizando frente al COVID, pero también en la propia estratégica que determina el devenir comunitario más allá de la enfermedad,
¿cuáles consideráis que vienen siendo las prioridades estratégicas para las instituciones, para la propia Unión Europea? Judith, ¿en qué marco estratégico, si realmente lo hubiere, se están moviendo las actuaciones comunitarias? Gracias. Bueno, yo creo que en relato sí lo hay. De hecho, retomando una de las cuestiones que comentaba Ángel cuando decía, ¿no?, que ya existía una crisis antes de la pandemia, creo que de la misma manera también se puede señalar que esa crisis, evidentemente, desde las instituciones europeas era muy consciente y por eso también emerge o surge el Pacto Verde Europeo que se presenta en diciembre, ¿no?, a finales del 19, y que todos los planes de reestructuración que presentamos o hablamos ahora, ¿no?, como respuesta a la crisis del COVID van en la misma dirección. Cuando digo que van en la misma dirección es porque, y creo que se podría decir que probablemente el Pacto Verde Europeo es el ejercicio narrativo más ambicioso desde la creación de la Comunidad Económica Europea y la propuesta probablemente más articulada desde el Tratado de Maastricht hace 30 años a nivel de la Unión Europea. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que el Pacto Verde Europeo con esa idea, ¿no?, otra cuestión es que evidentemente se pueda conseguir o no, y aquí los interrogantes son más que interrogantes sobre avanzar, ¿no?, hacia sociedades neutras, ¿no?, climáticas para 2050, yo creo que es una apuesta clara de las élites de la Unión Europea para relanzar el proyecto europeo e intentar restaurar una legitimidad que, bueno, si no estaba perdida, por lo menos estaba muy deteriorada entre la ciudadanía europea, sobre todo, ¿no?, pues resultado, diríamos, pues del fracaso de la gestión austericida del 2008, de muchas propuestas, ¿no?, que encima de la mesa hay como una necesidad no sería de refundar, pero sí de relanzar el proyecto de la Unión Europea, y sus élites hacen esa lectura y diríamos, ¿no?, que en ella incluso incorporan, bueno, pues eso, ¿no?, las inquietudes que pueda haber ciudadanas ante el cambio climático, demandas históricas del movimiento ecologista, y lo único que es una aceleración de un modelo económico, diríamos, de globalización neoliberal con esa dimensión verde. O sea que creo que la parte importante a señalar es no solo algo de la derecha, en cierta medida, y eso es también lo dramático, este pacto europeo verde, que es, diríamos, la apuesta estratégica, se hace desde la Unión Europea, tiene un gran consenso entre la socialdemocracia, diríamos, la derecha, la parte democristiana, e incluso con el partido, ¿no?, de los partidos verdes. De hecho, sin ir más lejos, ¿no?, viendo en Alemania lo que ha sido la configuración también del gobierno, ¿no?, con liberales, socialdemócratas y verdes, también da cuenta, diríamos, ¿no?, de ello y el problema que nos enfrentamos con esa propuesta, ¿no?, de que es posible alcanzar la neutralidad climática, dar respuesta a los retos ambientales y sociales que tenemos con las mismas medidas políticas, corsés institucionales, instituciones que nos han llevado, ¿no?, a esta situación. Evidentemente se van a concitar, ¿no?, tensiones dentro del neoliberalismo, probablemente hay sectores, evidentemente, del sector privado, pues que se están frotando la mano con la llegada de algunos fondos, otros que vivirán esto con tensión, ¿no?, por lo que va a suponer, diríamos, ¿no?, de cierre de sus negocios, pero el problema fundamental, como digo, es una aceleración del modelo económico de globalización neoliberal. Y de hecho, incluso si miramos, ¿no?, cuáles son los fines fundamentales de este Pacto Verde, se señalan tres de ellos. Por una parte, ¿no?, se habla del crecimiento económico desasociado de los recursos, del uso de recursos, y a Erika, ¿no?, apuntaba algunos elementos, ¿no?, de la imposibilidad en esa dirección. Se habla también, ¿no?, de que se hayan dejado de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, y en tercer aspecto también se habla de que no quede, diríamos, ni personas ni lugares que se queden atrás. Y de hecho, todo, diríamos, las herramientas, instrumentos que se han venido desplegando en los últimos 2 años, supuestamente no obedecen a esos tres objetivos. Que, oye, leídos así y en abstracto, podríamos decir, ¿no?, dirías, oye, pueden parecer, ¿no?, que configuran una agenda ecosocial de una Europa pospandemia. Lo que pasa es que eso es muy naif, o sea, realmente, ¿no?, cuando pensamos incluso en la cuestión, ¿no?, de esta idea de un crecimiento económico disasociado de los recursos, ese argumento se pone encima de la mesa a la vez que se habla de lo que se denomina una transición gemelar, es decir, donde se impulsará lo verde junto con lo digital, cuando justamente, ¿no?, pues eso, son dos términos que configuran escenarios completamente divergentes. O sea que diríamos que no solo es que no se cuestiona el mantra del crecimiento económico, sino que la visión dominante sigue siendo dar respuesta a los retos ambientales a través de la cuestión, ¿no?, pues de tecnológica, el Big Data, la sustitución del coche de combustión por el eléctrico, cuando realmente, bueno, pues estamos viendo, ¿no?, que lo que estamos viendo es lo que se ha llamado una gran aceleración en el consumo de recursos naturales, que evidentemente pues agravará muchas tensiones
inversiones, como digo, como señalaba, ¿no?, Erika, por ejemplo, en el sur global, y también estamos viendo incluso como los fondos Next Generation lo que van es en una lógica diríamos, de financiar grandes macroproyectos que acentuarán, diríamos, estos desafíos ambientales que señalábamos, en lugar justamente, ¿no?, de poder dar respuesta a algunos de ellos. De la misma manera también, ¿no?, cuando hablamos de la necesaria, porque hay que señalarlo, descarbonización de la economía, que efectivamente necesitamos y urge una descarbonización de la economía en menos de 30 años, eso requeriría, poder hacer eso posible, requeriría, bueno, pues eso, ¿no?, poner al servicio necesario todas las herramientas legales, fiscales, administrativas, de gobernanza conocidas y por inventar. Lo que pasa que vemos, ¿no?, que los corsés de la constitucionalización, diríamos, neoliberal de la arquitectura europea, pues delimitan claramente, ¿no?, esas posibilidades. También lo señalaba Ángel antes cuando hablaba, ¿no?, el papel del Estado limitado justamente, ¿no?, por esta arquitectura europea, ¿no?, incuestionada. Y luego ya, por último punto, ¿no?, en esa dimensión estratégica que se señala, siempre se habla, ¿no?, de que nadie quede atrás, que nadie quede atrás. El problema, incluso ya para empezar, es que el Pacto Verde Europeo explícitamente habla de Pacto Verde Europeo, pero no de Pacto Verde y social. O sea que incluso la dimensión social ya está fuera de lo que sería, diríamos, ¿no?, el propio enunciado. Mal vamos si ya no está en el enunciado. Pero, por ejemplo, incluso yendo más en lo concreto, ¿no?, en los fondos Next Generation, unos de ellos, o incluso en todo el paquete, ¿no?, que se ha sacado de cambio climático, el que se conoce como el Fit for 55, la dimensión, diríamos, del mecanismo para la transición justa o el Fondo Social para el Clima, son necesarios, pero son ultra insuficientes. O sea que realmente, bueno, pues estamos viendo, ¿no?, que eso, que por ejemplo, los fondos de recuperación de las empresas que han recibido en España no han estado sometidos a ningún tipo de condicionamientos sociales, con lo cual, bueno, pues eso, ¿no?, un naif pensar, ¿no?, que esa dimensión social pues se ha tenido en cuenta. Entonces, bueno, pues creo que algunos de los problemas a señalar es que, como digo, por una parte, el discurso, el relato que hay, puede incluso sonar muy tranquilizador, ¿no?, de las instituciones han hecho un cambio de rumbo, decíamos, lo señalábamos incluso en las políticas, es verdad que ha habido, ¿no?, diferencias en esta gestión de la crisis con la anterior y puede parecer que se están tomando acciones, ¿no?, en la buena dirección, y algunos aspectos positivos. El problema de fondo es que no se modifican, diríamos, ¿no?, las lógicas que nos han llevado de modelo económico a esta situación, y los corsés, como digo, institucionales siguen estando allí, que hacen difícil, diríamos, no poder llevar a cabo las medidas que son necesarias. Con esto aquí lo dejo. Gracias, Para Judith. seguir el debate. Pedía la palabra Fernando. Sí, la he pedido porque antes la ha pedido también Ángel y ha marcado ahí un cambio de rumbo. No solo, no solo para comentar dos cositas muy breves sobre lo que antes comentaba Ángel de lo público, ¿no?, que poner la bandera de lo público sin más, o sea, es vacío, ¿no? Porque ¿qué es eso de lo público? No, que me resulta interesante la reflexión porque en realidad el capital hoy no está impugnando lo público, sino que se está apoderando de lo público. O sea, está ocupando lo público. Porque ahora mismo es una grandísima oportunidad con los niveles de deuda astronómicos que están generando los gobiernos y con la movilización de recursos comunitarios. La batalla es atrapar todo eso, es capturar lo público. Ahora mismo la batalla, aunque vuelva el plan de estabilización y crecimiento, pero ahora mismo la batalla no es reduce el gasto, no, mantén el gasto alto, porque yo estoy en una posición, como decía también Erika, estoy en una posición súper privilegiada para capturar buena parte de los recursos y orientarlos en la dirección que más beneficia al capital. Y una cosa que no me termina de convencer, aunque es un debate que nos llevaría muy lejos, ¿no?, lo del cambio de modelo productivo, ¿no? Pero ¿qué es eso? Porque en realidad yo más bien creo que lo que se está haciendo ahora supone un cierto cambio de modelo productivo. Esa enorme movilización, lo cual no quiere decir que sea un cambio en la dirección de la sostenibilidad y de la equidad y de no sé qué. No en esa dirección, pero ampliar o abrir lo verde y abrir lo digital y ampliarlo y poner recursos en manos de las empresas y de los capitales para introducir la lógica del beneficio en esos ámbitos, yo creo que eso da, no es que sea un cambio de modelo productivo, pero da un campo de juego a las tradiciones productivas
productivas que estaban antes. Entonces, yo no me convence. O sea, es decir, no hay cambio en el modelo productivo. Yo creo que hay que ver qué implicaciones productivas, además de sociales e institucionales, por supuesto, en clave de desigualdad, qué implicaciones productivas tiene esta enorme movilización de recursos que se destina al PAC verde digital. Porque ahí hay mucho campo de juego y una ampliación del campo de juego que veremos qué reglas tiene y cuáles son los beneficiarios, ¿no? Esta era la única cosa que quería plantear. Y ahora os planteo una pregunta para que la atendáis todas las intervinientes. En este sentido, aquellos que habéis pedido la palabra, pues en un tiempo relativamente más breve, pero si a modo de titular tuvierais que señalar el principal problema o factor que condiciona, limita las actuaciones de la Unión Europea frente a los retos actuales que se le están planteando y que, por supuesto, superan la pandemia, ¿qué destacaríais especialmente? Erika. O si queréis también, bueno, aprovechar para puntualizar alguna de las intervenciones o de las cuestiones que se han tratado, lo único ajustándonos al tiempo. Sí, lo del modelo productivo da para, da para bastante, porque, bueno, sí, habrá que ver, sí, en detalle, ¿no? qué supone esa digitalización o esa apertura de mercado de capitalismo verde, ¿no? para las economías. No sé si es abrir mercados o cambio de modelo productivo, bueno, pero eso es verdad que es parte de un debate como más amplio, ¿no? Entrando como más en detalle. El límite que tiene la Unión Europea para abordar los cambios que son necesarios, ¿no? Para enfrentar cuestiones tan graves como es el colapso ecológico, directamente, ¿no? Como manifestaciones más claras, ¿no? Es el calentamiento global y los efectos que tienen los ecosistemas, o la pérdida dramática de biodiversidad, ¿no? Que se está hablando de una extinción masiva de especies, o esa brecha enorme de desigualdad, ¿no? Y de precarización de las mayorías sociales, pues es que prácticamente creo que se ha ido comentando, ¿no? Que el limitante que tiene la Unión Europea es el propio diseño de creación de la Unión Europea, ¿no? O sea, la Unión Europea fue creada para defender los intereses y los negocios de las principales empresas europeas, ¿no? Estas grandes compañías, ¿no? que fueron las que impulsaron y dirigieron en gran medida la creación de la Comunidad Económica Europea con el objetivo de ampliar sus mercados y superar las limitaciones que tienen los Estados-nación, ¿no? Entonces, si esta es la génesis de la Unión Europea y que se ha ido manifestando, ¿no? Y se ha ido reflejando en las políticas y normas que han tenido absoluta prioridad las económicas y las económicas centradas o que expanden esas políticas neoliberales, ¿no? De desregulación y liberalización financiera, pues libertad de movimiento, ¿no? de esos mercados productivos y financieros, privatizaciones, desregulaciones, etcétera, ¿no? El Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, las políticas comerciales, ¿no? A nivel internacional para abrirles el mercado a estas empresas transnacionales y con ahora mismo, ¿no? La necesidad de controlar materia y energía básica para esa digitalización y ese capitalismo verde, materia y energía que no tiene la Unión Europea. Evidentemente tiene una política de estrategia y una estrategia para controlar esos recursos en otras zonas. Es evidente que no va a poder, no puede tomar las políticas y las medidas necesarias para enfrentar esa crisis ecológica. O sea que en su propio funcionamiento, en su propia naturaleza, está promoviendo y está profundizando precisamente la situación, el modelo que nos lleva a la crisis multidimensional que tenemos encima. ¿Os parece que sigamos Fernando, Ángel y Judith? ¿Qué trae de nuevo? ¿Supone la impugnación del neoliberalismo? En parte sí, pero lo que yo quiero plantear es que casi todo el andamiaje neoliberal está intacto. Está intacto. Están los grandes jugadores controlando los mercados. El proceso de concentración empresarial, el acceso a una cantidad ingente de recursos públicos, la lógica del crecimiento económico por encima de cualquier otra lógica. Es decir,
el neoliberalismo, aunque se hayan producido cambios en el entorno global, digamos, los actores, el campo de juego y las reglas del partido, ¿eso qué ha cambiado? Yo creo que lo fundamental ha cambiado poco. Y la otra cosa que quiero plantear es que todas las políticas que se han planteado, que son de muy diversa naturaleza, el Banco Central Europeo, etcétera, lo que para mí dejan claro es que lo redistributivo, o sea, la parte de redistribución a favor de las mayorías sociales y a favor de los bienes públicos está en un papel absolutamente subalterno. Es decir, en todo lo que se ha planteado, lo que es cohesión social, equidad, etcétera, está en un plan subalterno. Y el proyecto europeo sigue sostenido en lo mismo, que es la industria financiera, las grandes corporaciones y los países más competitivos. Eso era Europa antes del euro, con más razón se ha consolidado con el euro y sigue siendo en lo fundamental esa la Europa realmente existente. Ángel. Sí. Bueno, esto es muy, o sea, lo voy a decir muy de telegrama, ¿no? Pero yo creo que vuelvo a la idea de que el capitalismo de Estado chino va ganando. África ya lo tiene controlado, una penetración en Latinoamérica tremenda y estos se tienen que poner las pilas. Y entonces viene lo del cambio, es cómo utilizo el Estado mejor. Porque, claro, las inversiones que son necesarias con un cierto riesgo, ¿la vas a hacer la iniciativa privada? Pues no, lo que hay que meter es capital público y luego ya se lo damos, ¿no? Luego ya son ellos que saben gestionar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es de pronto decir, oye, tenemos la pandemia y entonces vamos a aprovechar y vamos a crear nuevas reglas. Y entonces yo creo que tanto Biden como la Comisión Europea pues se han achinado un poco. O sea, que hay que intervenir más, ¿no? Pero desde la lógica del beneficio privado. Entonces, sobre el modelo productivo, yo creo que lo crean, de hecho, las transnacionales. Lo crean, la globalización económica, no solo financiera, las cadenas de valor, todo lo que está pasando ahora, ¿no? De cómo ya la fábrica es mundial, ¿no? No es una fábrica en este sitio que fabrica todo y que entonces cuando eso hay problemas, pues se notan, ¿no? Entonces, y que no hay una planificación, ¿no? Surgen las oportunidades de negocio y se lanzan y luego otros imitan, ¿no? Imitan cuando han visto que eso tiene éxito. Y luego estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Erika, el origen de la UE, ¿no? Que al final era crear un mercado financiero con un tipo de cambio único y punto, o sea, y que dio unas dimensiones totalmente nuevas para compra de acciones, para fusiones y adquisiciones, o sea, cambió la escala de producción de muchísimas empresas europeas. Eso, hubo unas bolsas que ya pues, se podían negociar sin problema de cambio, porque en 20 años que han hecho, o sea, en 20 años que han avanzado en los temas fiscales, de unificación fiscal, que han avanzado. Incluso los temas hasta bancarios, ni siquiera hay avances reales, ¿no? de un seguro de depósitos europeo, etcétera, ¿no? Entonces, que sí, han estado 20 años pues ahí en lo que estaba. Y luego le vino la crisis, eso sí, claro, le vino la crisis, 2008, y se pone todo patas arriba, y cometieron grandes fallos y ahora estamos en la pospandemia, ¿no? Entonces yo creo que la voluntad de los que han montado la Unión Europea, pues en realidad no era esas cosas que a veces aparecen, ¿no? Y vamos a acabar con la desigualdad y el norte y el sur y tal. Yo creo que no, o sea, yo creo que en la cabeza, o da lo mismo que lo piensen, ¿no? Pero luego los hechos reales, a los incentivos reales, la gente que tiene el poder y al final condiciona dónde se invierte y dónde no, etcétera, etcétera, pues hacen que los discursos y el papel queda muy bonito, pero la realidad se va construyendo en base a las iniciativas de beneficio de las grandes transnacionales. Eso es como se va construyendo ese mundo económico, ¿no? Ahora, yo creo que lo que hay sí es una idea de que se quedan atrás Unión Europea respecto a los dos grandes jugadores, que es Estados Unidos y China, con además unos graves problemas porque esto es un tinglao de nacionales diferentes, de regiones diferentes, de lenguas diferentes, etcétera. Entonces eso pesa mucho en negativo, ¿no? En negativo, cuando tienes que estar lidiando con contradicciones, con los polacos, los húngaros, los ingleses se te van, o sea que sí, que vamos a ver también esas realidades, ¿no? Entonces eso da mucha debilidad, da mucha debilidad. Y si luego encima
hay unas claves nacionales electorales que continuamente se están pasando factura porque el otro que te quiere quitar el poder va a utilizar todo lo que le dé la gana para combatirte, y entonces va a haber la inmigración, va a haber la deuda, etcétera, etcétera. Pues es una cosa endiablada, ¿no? Es una cosa endiablada totalmente, de dobles lenguajes y de triples lenguajes, ¿no? Entonces esto tiene muy mala pinta, quiero decir. Yo creo que esto, la Unión Europea es un bloque subordinado que no está en el gran juego, y bueno, ahora con Biden no se sabe, pero con Trump ya sabíamos, ¿no? O sea, en contra, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay, porque sí que es muy bueno reflexionar sobre cómo se montó esto, ¿no? O sea, ¿por qué se montó esto y cómo se montó, ¿no? Y luego la retórica dejémosla de lado, porque claro, el papel lo aguanta todo, hay que embellecer las cosas, hay que decir que nos preocupa mucho la gente que lo pasa mal y la desigualdad, y luego no haces nada, ¿no? O sea, vamos, eso es que lo vemos toda la vida, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Las declaraciones completamente grandilocuentes para luego no poner ni un euro para intentar resolver ese problema, ¿no? Bueno, y yo tengo un ejemplo, digo, de esto del estado de control, que es el caso de los bancos, ¿no? Porque cuando yo he estado pensando en el tema este que yo creía que iba a salir del control, vamos a ver, ¿dónde hay más control en unas empresas de todas las que existen en el tema del sistema bancario? O sea, a ninguna industria se le dice tienes que tener tanto capital, en el momento que no lo tengas te sanciono o te obligo, te meto supervisores que están a veces un año entero viendo los riesgos, etc. Eso no pasa ni en las nucleares ni en lo que quieran, no pasa nada más que en eso. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Hay una regulación, que son las leyes. Las leyes son perfectas, imperfectas, pero yo diría que no están mal. O sea, digo lo que es la regulación financiera, de cómo se miden los riesgos, tal. Pero hay un segundo capítulo, que es la supervisión. O sea, hay que ver si el banco las cumple. Ya estamos en un nivel muy diferente, porque ya entras con el poder directamente. Ya, o sea, ya es decir, oye, y me tienes que dar esta información, y esto, y qué informe al final hago, etcétera, etcétera. Y luego viene ya la coerción. Es decir, el que no ha cumplido, ¿qué hago con él? Nada, no hay sanciones. No hay sanciones. Entonces, si no hay sanciones, no funciona el control. Entonces ahora me dicen, y ahora vamos a controlar las inversiones. Y además, como yo no tengo medios, lo va a controlar una auditoría, que va a ser los KPMG o los que sean, los Deloitte, los que se dedican a estas cosas. Bueno, ya empezamos con un conflicto de intereses porque esos mismos le están haciendo la auditoría a las empresas del grupo y no van a perder un cliente. Entonces ya, o sea, ya no es el Estado, que tú tienes una agencia especializada, dedicada a controlar. Bueno, y luego si no has cumplido aquellos requisitos, ¿qué pasa contigo? Se te pone una multa, se te encarcela, es un delito penal. O sea, no, de eso no va a pasar nada, ¿sabes? Que no va a pasar nada. En la banca no pasa. Todos los de Estados Unidos que habían arruinado los bancos se fueron con su fondo de pensiones y ninguno se fue a la cárcel, ¿no? O sea, es que esta es la realidad del poder, ¿no? O sea, entonces, yo el tema es hoy. Y habría que controlar, pero ¿con qué fuerzas controlar? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué medios? ¿Con qué capacidad de sanción? ¿Con qué capacidad de verdad que esto sirva para algo? Y vuelvo al fraude fiscal. O sea, teóricamente, el que hace un fraude fiscal y a un límite determinado se le mete en la cárcel, es un límite. Pues, ¿cuánta gente hay en la cárcel por fraude fiscal? O sea, esta es la realidad de la correlación de fuerzas, que yo creo que la economía y la política están unidas. Yo no creo que se puedan hacer análisis económicos sin tener en cuenta los intereses contradictorios que existen y las fuerzas que están a un lado y otro. Yo no entiendo eso. O sea, yo no entiendo de modelos. O sea, no entiendo que sí, que no lo comparto, que no comparto el modelo tal, el modelo cual, ¿no? Yo creo que la economía política, que todos los que estamos aquí estamos, creo, en esa línea, implica los intereses y la confrontación de intereses y las fuerzas que hay para cumplir determinados objetivos y conseguir determinados objetivos. Y eso se consigue hasta que no se invente otro medio por gente en la calle, punto, de miles de formas. O sea, no hay otro método para conseguir que el poder haga un poquito para atrás. No hay otro método. O sea, si no hay conciencia social y si no hay movilización, no se consigue nada. Nada. Y ya está. Entonces, bueno, perdónenme porque lo tengo que decir. O sea, porque es que creo que es una de las cosas fundamentales de la economía. Entender que hay un problema de confrontación. O sea, que hay un problema de confrontación. Y si no tienes con quién, no tienes para confrontar, no tienes poder para confrontar, pues los otros arrasan y ya está. Bueno, nada más.
Gracias, Ángel. Judith. Desde aquí, en realidad, yo creo que los elementos centrales los han planteado. O sea, creo que Erika lo señalaba muy bien cuando hablaba, ¿no?, de la génesis y el origen y cómo nace y representa la Unión Europea y la propia arquitectura europea totalmente incuestionada, esos corsés, ¿no?, que hace muy difícil pensar en justamente dar respuestas a las cuestiones ambientales y sociales que señalábamos. Creo que también Ángel, cuando hablaba evidentemente de la cuestión de geopolítica, ¿no?, de China y Estados Unidos, lo estaba señalando muy claramente, porque en muchas ocasiones, ¿no?, se dice, no, es que si no lo hace la Unión Europea, ¿sabes?, pues lo harán otros. Entonces lo hará China o vendrá Estados Unidos, o incluso lo vemos, ¿no?, en las cuestiones ambientales, cuando se dice, no, si somos excesivamente ambiciosos en algunos aspectos, luego es un problema, ¿no?, de competitividad y demás para nuestras empresas. Y bueno, pues eso, esa cuestión está allí. Y creo que también Fernando señalaba otro aspecto importante, que es la desaparición absoluta de toda de una forma central que no sea simplemente retórica, de los aspectos, ¿no?, de las desigualdades en todas las cuestiones, ¿no?, de la fiscalidad no tocada, diríamos, ¿no? Y evidentemente, pues eso, la necesidad, la única forma de revertir eso a través pues eso, de una movilización en las calles, que además con toda la situación del COVID además pues se ha visto fuertemente afectado o mermado algunos movimientos, ¿no?, importantes que había previos a la pandemia. O sea que por mi parte eso. Cabría esperar algo distinto, una respuesta contraria a la que ha ofrecido la Unión Europea, o si sería posible un verdadero cambio de rumbo, pero imaginando que eso fuera posible, o destacando qué elementos serían necesarios para que realmente pudiéramos encontrar en la Unión Europea el espacio de respuesta que estuviera a la altura de los acontecimientos y que respondiera precisamente con altura de miras a los verdaderos problemas que a día de hoy registra la economía a escala global. Fernando. Bueno, yo creo que en parte ya de una manera u otra lo hemos contestado. Yo creo que sería deseable, que es necesario, pero lo creo poco probable. O sea, porque la situación es una situación de emergencia gravísima, ¿no? Ya no solo con el tema europeo, es que la reunión de Glasgow del cambio climático, ¿no?, como decía la activista esta, ha sido un bla, bla, bla. No ha habido compromiso, no hay financiación, no hay nada de nada. Y se decía que era la reunión que nos situaba ya en un escenario casi irreversible. Es decir, que o se tomaban medidas o ya lo que se puede hacer en el futuro es paliar daños que van a ser tremendos y que van a afectar sobre todo a los más vulnerables. A todo el mundo, pero... Entonces, yo no soy optimista, soy optimista, quiero decir, yo soy una persona activa, o sea, y tengo el activismo, tengo la positividad. Perdón, en el contexto de la actual correlación de fuerzas que sostiene una institucionalidad y las políticas económicas y los intereses que alimentan esa institucionalidad, yo creo que es un poco, creo que la idea que también planteaba Ángel, ¿no? Dentro de esta correlación de fuerzas y todo lo que sostiene esa correlación de fuerzas, yo lo veo poco probable. Ahora bien, ¿qué sucederá en un escenario de los próximos años donde la situación posiblemente se agrave, ¿no? ¿Cómo responderá Europa? No sé si, en fin, con un aumento de la tasa de inflación, ¿qué hace el Banco Central? Con un aumento de las desigualdades, con consecuencias del cambio climático, con una desaceleración del crecimiento, con un aumento de los espacios de disputa, con un retorno al Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento. Sí, eso es un escenario peor que el que vivimos ahora. ¿Y cómo responderá Europa? Para mí es una incógnita, pero todo tiene muy mala pinta, porque en esta situación de emergencia han prevalecido las inercias y han prevalecido los privilegios. O sea, es una combinación de ambas cosas. ¿Qué hacer? Yo no lo sé, pero una cosa que me parece importante es entremos y alimentemos el debate europeo. No lo cerremos en falso con el argumento de que qué bien más Europa.
y de que lo que ha hecho Europa es el buen camino. Ahora tenemos más Europa porque Europa ha actuado, porque los recursos que ha movilizado. Yo creo que necesitamos favorecer el debate estratégico y en toda la complejidad de lo que supone Europa. Y yo creo que necesitamos mucha pedagogía y necesitamos movilización. Yo creo que debate europeo, pedagogía para llevar este debate europeo y no cerrarlo en falso con falsas soluciones como estas que hemos leído hace poco, ¿no? de que ya hay un nuevo consenso, ¿no? Un consenso que nos abre el camino, ¿no? Yo creo que este no es equivocado. Y una cosa que no es exactamente Europa, pero yo creo que es absolutamente crucial, sobre lo cual ahora no podemos entrar, creo. Yo creo que a escala global y sobre todo mirando a los países pobres, a los países subdesarrollados, o sea, yo creo que hay dos cosas que si no se abordan, y no parece que se van a abordar, yo creo que la situación va a ser crítica. Como no se aborde el tema de las patentes y como no se aborde el tema de la reestructuración de la deuda. O sea, estas dos cosas es, para mí, ingredientes básicos para que se pueda hablar de otro camino, ¿no? Con estos países. El otro día veía unas estadísticas y las comenté en algún sitio, donde mientras en España y en Europa el porcentaje de vacunación es no sé qué, 80%, 60%, 70%, en los países más pobres del planeta, la población que ha recibido una dosis es el 1%. Y así está el tema. Entonces, quiero decir, esta es una cuestión que tiene que ver con las patentes y tiene que ver con la deuda y con muchas más cosas. Pero esto tiene que entrar urgentemente en un escenario donde haya soluciones, ¿no? Gracias. Con esto terminaríamos la parte de intervenciones de los 4 ponentes y si os parece abrimos ahora un turno de debate. Bueno, de manera online está conectada Fris, una compañera que va a recoger todas aquellas preguntas que queráis plantear de manera online, quienes estéis siguiendo el acto por streaming. Así que si os parece, bueno, planteamos algunas cuestiones que puedan surgir por parte de quienes han asistido presencialmente, para dar tiempo a aquellas personas a plantear preguntas online, que las pueda recoger Fris y después dejamos unos minutos para responder. Yo creo que al conjunto de cuestiones que puedan surgir de cara a que todas las personas intervinientes puedan participar, aunque con un tiempo limitado que no puede extenderse más allá de las 8:15. Bien, si tenéis alguna cuestión. Sí. Bueno, primero pues agradecer que el acto se haya celebrado aquí en el ICEI, donde estamos en el área de dinámicas y estructuras, intentando fomentar este tipo de actos. Bueno, yo creo que está dicho todo realmente, o sea, las conclusiones están y lo único, pues eso, pues algunas aristas que puedan abrirse, ¿no? De otras cuestiones, ¿no? Yo creo que se ha tocado, pero es un primer problema que yo creo que la Unión Europea está respondiendo un poco a sus orígenes de nuevo, en el sentido de intentar enlazar a los estados de manera geopolítica también para defenderse de amenazas que en este caso vuelve a surgir como consecuencia de la crisis que viene de la crisis de la deuda, pero viene de antes en realidad, que es toda la amenaza del fascismo y que es una amenaza real, ¿no? Ahí hay un punto de anclaje de digamos, el statu quo, de todo lo que hemos hablado, ¿no? De las grandes empresas y de los distintos sistemas políticos, porque ese es otro de los temas importantes de los grandes reinos de taifas políticos, cada uno manejándose en sus subsistemas, pero manteniendo el statu quo económico de las grandes corporaciones a nivel europeo. Yo me planteo en ese contexto, en estos nuevos fondos Next Generation, si es posible que algún país y las empresas de ese país cambie ese statu quo. En mi opinión, no, por todo lo que hemos hablado. Es decir, va a servir para un impulso de la inversión, pero que no deteriore el statu quo. ¿Y eso cómo se va a salvaguardar? Pues ahí en la Comisión Europea, para empezar, hay unos grandes lobbies que están presionando para que las políticas se dirijan en unos sentidos y no en otros. Eso por un lado, a mí me parece un punto importante, el tema de los nacionalismos. El otro punto es que se ha hablado de la falta de armonización de las políticas públicas en Europa, que tiene que ver con todo lo que se ha contado, o sea, no hay que contar nada nuevo. Cuando se produce algún tipo de armonización natural, que es como gusta en la Unión Europea hablar de estos temas de
mercado. La armonización de mercado en el ámbito de las políticas públicas viene justamente por el argumento de la sostenibilidad de la deuda. Entonces, ahora mismo tenemos una serie de países que, además, por la propia presión de la derecha en el norte de Europa, están marcando el camino de las políticas públicas que, además, se pueden tocar ahora porque no afectan al presupuesto, incluso van a favor de lo que están hablando, de la sostenibilidad de la deuda. Estoy refiriendo a las pensiones y la reforma laboral. Entonces, en el primer sentido, en las pensiones, el sistema de cuentas nacionales está ampliando sus mapas. Empieza a aparecer más verde, más países. Italia y Suecia. Uy, el argumento de los del norte. Los del norte han implementado ya reformas porque la derecha ha ganado terreno también allí. Entonces, esa armonización, llamémosle natural, porque ya te estás fijando en otros países, también se puede producir porque va a favor del statu quo, nuevamente. Eso yo lo veo así. En el ámbito de la reforma tributaria y de los paraísos fiscales, no declarados paraísos fiscales, pero que está empezando a haber en Europa, ahí no se está haciendo nada. Eso sigue como estaba. En el ámbito educativo no hay nada. Es decir, tenemos sistemas, y en el ámbito de salud, que es un tema crucial, en mi opinión, desde el punto de vista de la izquierda, que debería tocarse, ¿no? Porque hemos tenido justo una pandemia que ha unificado el que haya un Estado que tenga que intervenir, aunque los sistemas fueran privados o fueran públicos, hay que intervenir. O sea, no ha habido más remedio y ha habido que hacerlo, y se ha visto que los países donde tenían, por ejemplo España, un sistema público que se ha ido deteriorando por toda la acción de la derecha y por todos nuestros propios reinos de taifas que tenemos comunidades autónomas que han hecho su labor en el ámbito de dar a empresas privadas el protagonismo en la gestión de lo público, y Madrid es un caso evidente, ¿no?, en ese sentido, pero digamos que en la salud no hay armonización. Seguimos manteniendo sistemas de seguridad social y sistemas nacionales de salud. Y aquí no se dice, ¿cuál es el modelo europeo? Eso está en el ámbito nacional. Esto ya no nos... Lo de la pandemia, bueno, hemos creado una cosita que es justamente, podría romper la propia Unión Europea, que era el sistema de que las vacunas se centralicen. Si no hubiera habido eso, ahí hubiera habido un punto importante de inflexión, ¿no?, en mi opinión. Entonces, yo creo que el tema de la armonización natural, llamémosle, a favor de los intereses creados y dominantes. Bien, si hay alguna intervención más, y si no, cedo la palabra a Fris para agrupar también aquellas preguntas que se planteen de manera online, las agrupamos y después procedemos a intervenciones, eso sí, muy, muy cortitas para que los intervinientes podáis participar todos a la medida que deseéis. Muchas gracias, Lucía. Sí, tengo unas cuantas preguntas que, bueno, creo que va a ser un poco difícil contestarlas rápidamente, pero os las traslado de todas formas. Y la primera es en cuanto a la gestión de la crisis por parte de las instituciones europeas, sobre todo del Banco Central Europeo. Sí se ha aprendido algo de los errores de la gestión de la crisis del 2008, ¿no?, sobre todo en cuanto a celeridad y contundencia de la respuesta. La segunda pregunta está más relacionada con las alianzas público-privadas y nos dicen si podríais entrar un poco más en las problemáticas de dichas alianzas. Y la tercera es en cuanto a la deuda. ¿Puede la deuda pública asumida convertirse en un factor de acentuación radical de la crisis? Y luego hay como preocupaciones de todo esto que habéis estado hablando, ¿no?, que está sucediendo a nivel europeo, pero también a nivel global, pues qué consecuencias puede tener sobre la situación española. Y de momento no hay nada más. Gracias. Gracias, Fris. Pues como tenemos 15 minutos, si os parece, bueno, intervenís en el orden que prefiráis y aunque no se pueda dar respuesta a todas, centraros en aquellas que consideréis. Fernando. No está relacionado con lo que ha dicho David, pero me ha venido algo, ¿no?, que quería comentar sobre el tema de las reformas laborales, la reforma de los sistemas públicos de pensión, etcétera. No hay un informe, o sea, estemos en crisis o estemos en crecimiento, no hay un informe de la Comisión Europea o del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE donde no aparezca esto. O sea, la necesidad, apelando a distintos criterios, a distintos argumentos, ¿no? La adaptabilidad, la recuperación de los márgenes de beneficio, el reforzamiento de la posición competitiva. Y esto es un mantra. Yo el otro día leía un informe reciente del Fondo Monetario Internacional y es que a la tercera página ya estaban metidos en harina, ¿no?
Y quiero plantear algo sobre la importancia de este asunto, porque la importancia más allá de que claro, es introducir herramientas de crecimiento económico y herramientas extractivas. Es decir, que tú en la privatización de los fondos de pensiones y en la desregulación de las relaciones laborales tienes esos dos elementos, ampliar el horizonte para que los capitales hagan negocio y también someter un poco a los trabajadores a la lógica del capital, ¿no? Pero me parece que este asunto tiene una importancia todavía mayor porque avanzar en esta dirección y no oponer nada como freno significa un debilitamiento enorme. O sea, más allá del margen de negocio que se abra o se cierre, significa un debilitamiento enorme. O sea, de las izquierdas, por llamarlo de alguna manera, y de las instituciones redistributivas. O sea, es un camino que lleva a una modificación casi irreversible de la correlación de fuerzas. O sea, seguir en esta dirección de las reformas laborales, de las pensiones, o sea, tiene este elemento institucional y político que yo creo que nos sitúa en un horizonte donde antes se hablaba de la correlación de fuerzas, un cambio radical de la correlación de fuerzas, porque si esto se produce, ¿cómo vas a defender que las instituciones valen para algo? ¿Cómo vas a defender que la resistencia social es necesario articularla? Bueno, este era un poco lo que quería plantear, ¿no? Había una pregunta de... perdón. Había una pregunta... Bueno, No, que era lo del cambio, no, que si se había habido un cambio del BCE y tal, yo creo que sí, pero claro, es que hay que partir que no solo del BCE, sino de los que gobernaban el punto de vista político y económico, fue un error de libro la austeridad expansiva como teoría, ¿no? O sea, un error brutal, o sea, se cargaron 70 años de la idea convencional de que si la crisis cae lo que hay que meter es gasto público, compensar ese gasto privado con gasto público, entonces se lo intentaron cargar así de un plumazo, o sea, que era para haberlos echado a todos, ¿no? Y si tenían título de economista, habérselo retirado, ¿no? Pero porque era lo convencional, o sea, que es que no se les pedían ideas revolucionarias, se les pedía simplemente que no estropees más la situación económica con una política contractiva, ¿no? Entonces, claro, eso han tenido que aprender algo, ¿no? O sea, es evidente que han aprendido, ¿no? Pero ya digo por la magnitud del error, ¿no? O sea, porque en realidad eso les perjudicó porque hizo la crisis más severa. Hubo dos crisis, la financiera y la segunda económica provocada por la austeridad. Hubo dos crisis en Europa, no una sola. Entonces, claro, sí, han cambiado. Y luego respecto a la deuda, bueno, en la deuda hay una posible vía de, vamos a ver, mejora, que es la inflación. Eso, muchas veces la deuda pública se la carga la inflación y por lo tanto, bueno, pues ese es un aspecto, pero esa es las leyes naturales, ¿no? de la vida, ¿no? Pero yo creo que va a ser una moneda de cambio continuo y de chantajes según el momento y de presión sobre los gobiernos, depende de qué signo sea el gobierno, porque claro, en Europa también hay mayorías de tal o cual tipo, ¿no? Entonces va a ser un tema que nos va a perseguir mucho tiempo, ¿no? El tema de la deuda pública. Algunas cuestiones, tres cuestiones. Yo no sé si te he entendido bien la pregunta o el comentario que has hecho, pero bueno, yo lo interpreto así y luego ya vemos. Si los nacionalismos de determinados países europeos puede cuestionar a través de los fondos europeos el statu quo, ¿no? Es imposible. O sea, las condiciones que plantea el Next Generation EU, los fondos europeos de reconstrucción, la supervisión que hace la propia Unión Europea y los vetos cruzados que pueden hacer cada uno de los estados. Es decir, el programa, digamos, de reformas y de inversiones del Estado español y su actualización pueden ser consultados por cualquier estado, por ejemplo, yo qué sé, por Dinamarca, por quien sea, y considere que no se está adecuando a las recomendaciones del semestre europeo, puede paralizar directamente la emisión de los fondos. O sea, hay un sistema de vetos cruzados que es imposible que, aparte ya de la supervisión de los hombres de negro, de la propia Comisión Europea, también hay un sistema de vetos cruzados que fue, digamos, una concesión a esos países frugales para poder tener este tipo de programa, ¿no? Y aún así, aunque haya alguien a lo mejor que diga, incluso desde un nacionalismo de derecha, de cualquier nacionalismo que cuestione, ¿no? el sistema de la Unión Europea, pues bueno, la respuesta
que hubo a Grecia, no por el lado derecho, sino por el lado izquierdo, pues yo creo que muestra muy bien cuál es el camino, ¿no? Pues asfixia financiera, económica y si hace falta expulsión, ¿no? O sea que dudo mucho que se cuestione el statu quo o sea, a nivel gubernamental, realmente complicado, ¿no? Y en esto un puntito así a nivel un poco de las movilizaciones, ¿no? O de cuál puede ser la respuesta con un empeoramiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando haya un plan de ajuste duro, ¿no? Con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el incremento de la inflación, con la crisis actual del acceso a las materias y la energía? O sea, con todo esto, con una depauperización masiva, ¿no? Pero sí muy amplia de la población, o sea, ¿qué va a pasar, ¿no? Y vamos, yo estoy segura, y lo hemos comentado en OMAL, es que sí que va a haber desbordamiento, sí que va a haber estallidos sociales, por supuesto que los va a haber. ¿Para dónde es el problema, no? Si esa izquierda, sociales, porque institucionales yo tampoco me fío mucho de ellas, pero sociales, consiguen que esos estallidos de rabia o de necesidad vean en las propuestas de esa izquierda la vía de salida, o la ven más fácil del fascismo. O sea que eso está por ver, ¿no? Y eso está por construir, porque es una tarea que tenemos las organizaciones sociales, ¿no? Y por contestar así muy brevemente al detalle, ¿no? ¿Qué problemas hay con las alianzas público-privadas? El propio sistema de alianzas público-privadas en el que, bueno, ya creo que lo habéis comentado, ¿no? En el que es el Estado el que asume las inversiones y los riesgos de los proyectos, y es el sector privado el que se beneficia de la construcción y de la gestión. De manera que sí, el proyecto o el servicio quiebra, pues quien paga siempre es el Estado, ¿no? Y ya lo hemos visto con, como he dicho, Castor, autopistas, diversos hospitales, o sea que ya no es un caso concreto, es que hay muchos casos que lo demuestran. Y además, ese informe, ¿no?, del Tribunal Europeo de Cuentas hablaba que en ese estudio que ha hecho del funcionamiento de las alianzas público-privadas a nivel europeo se veía como eran mucho más proclives a los sobrecostes, ¿no? Se plantea el servicio o la obra con un presupuesto y luego se duplica o se triplica, que es algo que tiene que pagar el Estado además, ¿no? O sea que genera un endeudamiento acelerado. Hay también pues, opacidad en la gestión, más allá de que luego las instituciones públicas no vigilen, hay opacidad en la gestión y hay corrupción, ¿no? También para obtener este tipo de alianzas público-privadas. Bueno, pues son como algunos detalles de cuáles son los problemas que tienen este instrumento. Judith, no sé si quieres intervenir. Vale. Bueno, pues nada, nos quedan muy pocos minutos, así que yo plantearía dejar aquí, cerrar aquí la sesión, pero no sin antes agradeceros, Erika, Judith, Ángel, Fernando, también al equipo de la UNED y de Economistas Sin Fronteras, a los asistentes presencial y telemáticamente, el haber estado esta tarde y a estas horas también de la tarde-noche un viernes. Así que nada, agradeceros a todos y a todas la participación. Muchas gracias. No sé si Fris, ¿quieres comentar algo o lo dejamos ya aquí? Bueno, solo porque no se quede así, ¿no? Reiterar los agradecimientos que acabas de hacer, Lucía, a ti también. Muchísimas gracias por estar aquí en presencial y online un viernes por la tarde. Y bueno, me parece muy interesante y quedaría para mucho más de 2 horas. Muchísimas gracias a todas vosotras y, como has dicho, al ICEI y a la UNED de Tudela por hacerlo posible. Así que ya os deseo un buen fin de semana a todas. Gracias.